Buenos días, bendigo a mi gente, bendigo a mis hermanos, bendigo a todo este lindo pueblo que nos reunimos para juntos adorar al Señor en medio de esta situación que vivimos, pero ya pronto estaremos superando toda situación. Ánimo, fortaleza, lo único que nos puede ayudar es seguir orando, seguir dependiendo de Dios. Así que, mis amados hermanos, qué bueno, felicito a todos los que están firmes en el Señor. También oraciones porque algunos hermanos también están quebrantados. Al principio, cuando nos hablaban de este virus, pareciera que estuviese muy lejos porque ninguna persona conocida cercana había sido afectada, pero a medida que ha pasado el tiempo, ya el círculo cercano a nosotros ha sido afectado con esto. Esto indica de que debemos de ser más atrevidos y resistentes, ¿verdad?, al enemigo, pero siempre buscar la presencia del Señor y con la autoridad de Dios vencer todo lo que está. Hay promesas que Dios nos ha dado y hay realidades que el Señor ha cumplido. Así que echemos mano de todo eso. Precisamente hoy quiero hablar de esas realidades y esas promesas que el Señor ha puesto en nosotros. Y vamos a orar un momento pidiéndole al Señor que nos dirija. Padre, te doy gracias por este hermoso momento, por este día que tú nos das, donde podemos levantarnos y dirigirnos a ti. Soñamos siempre, Padre, con este momento, porque es el que tenemos para unirnos con nuestros hermanos, con tu iglesia, Padre amado, de manera virtual. Por eso añoramos y deseamos este momento donde podemos estar dando esta palabra que tú has dado a nosotros para compartirlo con tu pueblo. Los bendigo, Padre. Voy con esta oración al trono de la gracia para pedirle oportuno socorro a favor de aquellos que están quebrantados de salud, que se encuentran en estos momentos con algún diagnóstico peligroso, pero hoy en el nombre de Jesús los declaro libre por la sangre que mi Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre es una realidad, se cambió de promesa a realidad. Nosotros tenemos la realidad, Abraham tuvo la promesa y la realidad la tenemos ahora. Por lo tanto, por su llaga, nosotros no vamos a ser sanados, ya fuimos sanados en el nombre poderoso de Jesús. Así que declaro sanidad para los hermanos quebrantados, familiares quebrantados, en el nombre poderoso de Cristo. Que el Espíritu Santo venga de manera especial y aplique, ejecute la obra que debe ejecutar a favor del pueblo del Señor. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga. Comencemos entonces y vamos a hablar acerca de promesas, juramentos, pactos y testamentos. Ese es el tema que estoy hablando. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque a mí me nació una preocupación cuando yo estudiaba en el instituto y también hice mi carrera con la Universidad Nuevo Pacto y todo esto. Y siempre se hablaba de lo que era la mayordomía y nos enseñaban lo que era la mayordomía. Y es importante la mayordomía. Y verdaderamente es lo que nos puede edificar para ser buenos administradores. Pero la mayordomía siempre se dedicaba a lo que nosotros tenemos, cómo cuidar lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha entregado, poseemos, ¿verdad? Cómo podemos nosotros administrar de una manera muy especial, por ejemplo, el tiempo que el Señor nos dio, cómo administrarlo, etcétera, etcétera. Pero hay una mayordomía que tiene que ver no
con lo que yo tengo, sino con lo que yo soy. Y el problema es que si yo no sé lo que yo soy, ¿cómo puedo administrar lo que tengo por lo que soy? Así que es importante que antes de comenzar a irnos de lo que tenemos, pensemos en lo que somos. Por lo tanto, hoy quiero hablar de esa mayordomía de quién eres tú y cómo administrar lo que tú eres, no lo que tienes, sino cómo administras tu vida, cómo administras lo que tú eres, ¿verdad? En el Señor. Y eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana. Hay dos maneras legales por lo cual Dios actúa en referencia con el hombre. Esas son pactos que son a través de promesas, número uno, y número dos, a través de realidades. Esas son las dos formas como Dios se expresa con su humanidad, con sus hijos. En Hebreos capítulo 11 y el versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, ¿verdad? Hay gente que murió y no recibió lo prometido. Es decir, que las promesas eran más largas y el tiempo de vida de ellos eran más corto. Así que hay promesas que no las vamos a ver, pero Dios nos las dio porque nos faltó el tiempo. Dice que ellos, ¿verdad? No se sujetaron a la condición que Dios pudo ser, pero también eran promesas. Entonces, conforme a la fe, dice Hebreo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Miraban y creyeron en la promesa y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, se le había prometido cosas a ellos y ellos no la recibieron, pero la miraban y ellos la creyeron, ¿verdad? En Hebreos 11:39 y el 40 dice, y todas estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué tremendo privilegio, amado hermano, que tenemos. Dice que ellos no pudieron alcanzar la promesa, ¿verdad? Y murieron en fe y creyeron la promesa y no recibieron lo prometido, pero proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Diga conmigo, para nosotros, para nosotros. Hay algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que nosotros vivimos en la etapa de lo mejor. Dicen amén. Así que Abraham tuvo la promesa. Abraham tuvo la promesa. Nosotros tenemos las realidades de esa promesa. A Abraham se le fue prometido, pero a nosotros se nos fue realizada, ¿verdad? Esa promesa, se nos hizo cumplimiento de la promesa. Nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Quiero que usted sepa lo que usted tiene, porque de esa manera usted administraría lo que usted es también. Así que una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Eso es lo que es la promesa. El Señor nos promete que Él hará algo a favor de nosotros en el futuro. Una realidad, a lo contrario, nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros como un hecho concreto. Así que yo tengo que saber cuándo tengo la promesa y cuándo estoy en la realidad cumplida, ¿verdad? Así que es muy importante en ese aspecto. Promesa es una palabra que Dios ha hablado, ¿verdad? Antes de realizar el hecho. Es una promesa, una palabra que Dios habla, pero el hecho todavía no se ha realizado, ¿sí? Es decir, nos lo dijo en palabra, y por supuesto que si lo dijo en palabra, véalo como hecho, porque Él es Dios todopoderoso.
pero en dimensión se mantiene, ¿verdad? Lo hablado, pero no lo hecho todavía. Así que se queda primero en la promesa hasta ver el cumplimiento de esa promesa. Ahora, realidad es una palabra de Dios hablada después de realizar el hecho, cuando Dios ya está hecho, ¿verdad? Esa palabra tiene un cumplimiento. Ahora, la promesa debe creerse. Usted debe creer y tener fe en la promesa que Dios le ha dado. Pero la realidad, usted debe disfrutarla. Usted debe disfrutarla. Así que en la Biblia tenemos promesas, pero también tenemos realidades. Si tomamos como promesas las realidades, todo se verá desde una perspectiva equivocada. Y hay gente esperando las promesas cuando ya son realidades. Entonces es como tú que te regalen, que vayas a viajar y alguien pague el pasaje y tú en el pasaje venga alimento, venga comida, y tú creyendo que no está pago en el boleto, tú comiences a pasar hambre y a pedir, oye, si me pudieran dar un poquito, cuando en tu boleto está incluido tu alimento, tu dormida y todo eso. Así pasa, amado hermano, cuando nosotros estamos desubicados en lo que es la promesa y las realidades. A veces estamos pidiendo como si no estuviéramos ya en la realidad, orando por cosas que ya Dios las dijo y son un hecho, y cuando ya debiéramos de estar disfrutándole. Ahora, cuando nosotros disfrutamos la realidad, nuestro corazón salta en agradecimiento al Dios que ya lo hizo. Así que nos levantamos dándole gracias al Señor. Tú no puedes orar por la salvación tuya. Ay, ¿cuándo yo seré salvo? Usted tiene que levantarse y decirle al Señor, gracias porque tú me salvaste. Ya tú moriste en la cruz del Calvario. Ahora lo que yo tengo es agradecimiento por lo que Dios ya ha realizado. Por decir esto. Ahora, en la Biblia tenemos promesas, pero también tenemos realidades. Si tomamos eso de manera equivocada, perdemos de perspectiva y nos hacemos perder nuestro tiempo. Así, tan pronto como creamos en una realidad de Dios, nosotros comenzaremos a experimentarla. Hermano, es tiempo de experimentar lo que Dios ya ha hecho a favor de usted. No espere más. Y eso hoy yo quiero enfatizar, porque estamos viviendo momentos bastante difíciles, y solamente, amado hermano, los que entienden, entienden nuestras realidades, van a disfrutar las realidades en medio de cualquier situación tormentosa. Así que cada vez que leemos las Escrituras, debemos preguntarnos, ¿me encuentro frente a una promesa o frente a una realidad? Es la pregunta que yo me debo hacer siempre en este aspecto. Así que eso determinará entonces en qué dirección estaré orando, ¿verdad? Y cuál es mi actitud frente a lo que yo estoy buscando. Así que por las realidades no hace falta mucho que oremos, sino que demos gracias a Dios, sino que la veamos, ¿verdad? Veamos ya lo que está concebido. Así que hay un momento que tú debes decir, ya esto se dio, yo lo agarro, camino en ello, ando en ello, porque ya Dios lo cumplió para mí en este tiempo. Una promesa puede cancelarse y quedar sin efecto, pero una realidad no. Una promesa puede estar hecha bajo condiciones, y de pronto, si tú no cumples las condiciones, queda ¿cómo diría? Cancelada la promesa. Pero la realidad no. Ya Dios no va a dejar de hacerla, ya es tarde, ya Él lo hizo. Amén. Tú lo que tienes que echar mano, arrepentirte por algo que tú no hiciste o que hiciste, y echar mano a la realidad. Ahora, hermano, qué tremendo, qué tremendo. Ahora, cuando usted habla de Abraham y usted dice, yo quisiera ser como Abraham, mi hermano, si pudiésemos escuchar a Abraham, dijera, yo quisiera ser como ellos.
Yo quisiera ser como ellos. Yo quisiera alcanzar lo que ellos alcanzaron. A mí se me dieron promesas. Ellos están viviendo en realidades. Dicen amén. Eso es importante que la iglesia lo entienda, porque a veces nosotros queremos decir que, oye, si yo fuera como Abraham, tú nunca vas a ser como Abraham, porque Abraham vivió un tiempo y Abraham vivió bajo la promesa, y tú vives en otra generación y en otro pacto, y tú vives bajo realidades. Así que lo que se le prometió a Abraham, oye, su descendencia, su generación la recibió, y tú eres esa generación, esa descendencia que tienes en tus manos la realidad de la promesa que Dios prometió a Abraham. Por eso repito, si Abraham se levantara hoy, dijera, wow, tremendo tiempo, yo quiero ser como ellos, yo quiero tener lo que yo no tuve cuando yo estaba acá y en esa relación con Dios. Qué tremendo. Le dice gloria a Dios por eso. Hermano, estamos viviendo un tiempo glorioso. No mire los momentos difíciles que siempre habrán de existir, pero mire en esencia en la dimensión en que la iglesia hoy se está moviendo. Qué tremendo pueblo de Dios. Le estoy hablando hoy al pueblo del Dios Todopoderoso. Estoy hablando al Dios, a la iglesia, al pueblo de este Dios Todopoderoso. Así que Abraham tuvo promesa. Nosotros tenemos realidades, nunca se lo olvide. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11 y voy a leer el verso 13 y voy a leer el 39 y también el 40. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, es lamentable. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Porque estaban regresando. Al contrario, tenían todo y ellos querían vivir en lo que no tenían. Así que es tremendo lo que dice el libro de Hebreos. Dice que los antiguos en esa generación fueron peregrinos, ¿verdad? En la tierra, fueron extranjeros y peregrinos y saludaron las promesas, la miraban desde lejos, las creyeron y ellos dieron buen testimonio, ¿verdad? Pero no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Hermano, dice que Dios proveyó algo mejor, algo mejor. Y hay gente que quiere vivir en lo otro. Y para Dios para nosotros prometió algo mejor. Y es bueno entrar en detalle qué es lo mejor, qué es lo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que tremendo. Vamos a ver ejemplos sobre este tema. Promesa. Vamos a ver una promesa, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso fue prometido. Esa fue una promesa que está en el libro al profeta Isaías. Y dijo que en un tiempo, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Iba de la Virgen, ¿verdad? Iba a concebir y dará a luz un hijo y su nombre sería llamado Emmanuel. ¿Cómo se llama eso? Es una promesa. Lo lamentable es que usted se amanezca pensando cuándo vendrá ese día para usted. ¿Cuándo será, verdad, que aparecerá el hijo que viene de la Virgen ahí? Pero no, la realidad está cumplida. Gálatas 4:5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo,
nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban lejos bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijo. Ahora tú no te puedes sentar y orar para que la Virgen conciba al hijo, porque ya dice, ya el cumplimiento se dio, en el tiempo indicado se cumplió lo que para ellos fue una promesa. Así que, mi amado hermano, usted hoy lo que tiene que hacer es cumplir y obedecer lo que usted debe hacer para que eso se haga la realidad experimental, aunque potencialmente está cumplido. Personalmente debe ser una experiencia, debe ser experimental, debe vivirlo. Y ahora, para vivirlo, debe confesar que el Hijo de la Virgen que ella concibió es realidad, y que ahora yo tengo acceso a que Él sea mi Salvador por un acto de fe apropiadora. Así que yo ahora soy salvo por la fe. Amén. Pero ya no tengo que esperar, porque ya se cumplió. Eso es importante. Ejemplo 2, Hebreos 11. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido. Pero Hebreos 11, el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que las promesas de Dios se pueden retardar, pero las realidades de Dios nunca son retenidas. Nosotros vivimos en realidades que el pueblo anterior nunca las pudo vivir. Una realidad divina, ¿verdad? Hay dos factores a considerar en una realidad divina, ¿verdad? Lo primero es que lo que Dios ha realizado como algo consumado, lo que Dios ha realizado como algo consumado. Otro es nuestra experiencia personal en esa obra es realizada. Estos son los pasos correctos para usted disfrutar de una realidad divina. La realidad misma, comience usted a experimentarla, ya la tiene delante de usted. Ahora usted experiméntela, realícela, ¿verdad? Ahora tienes que tener fe en esa realidad, y fe activa el cumplimiento de esa realidad. Otro paso es la experiencia personal en esta realidad. Es un hecho que tú puedes vivir personalmente y puede ser demostrable al que te rodea que vives bajo esa realidad que ya está cumplida. Hebreos 6:11 dice, así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya es un hecho. Estamos considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a mirar casos que ilustran esta realidad. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí los verbos están, mi hermano, hechos, que dicen que ya son cosas realizadas. Yo estoy sentado con Cristo Jesús. Yo estoy muerto al pecado, pero he resucitado en vida para Cristo Jesús. Eso es una realidad. Y eso debe ser una experiencia personal. La lucha tuya es vivir, experimentarla, creerla por la fe y hacerle una experiencia en la vida tuya. Así que esto no es promesa, sino realidad. No necesitas ciertas posturas para recibirlas. Solamente creer, solo cree, porque ya están hechas. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado.
Nuestro hombre viejo va a ser crucificado. No dice la Biblia que va a ser, sino que fue crucificado. No es una promesa, es una realidad. Fue hecho, mi querido hermano, mi querida hermana, fue hecho. Y juntamente con él, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué interesante. Así que se mencionan tres cosas cruciales en Romanos 6 que ya sucedieron. El pecado, dice, naturaleza pecaminosa que reina en el hombre. Eso se llama el pecado. El pecado, una naturaleza, ¿verdad?, que reina en el hombre. Luego dice nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre es el ego que se deleita en el pecado. Y tercero, el cuerpo del pecado, ¿verdad? Es el cuerpo, es la marioneta, ¿verdad?, que obedece, es una marioneta del pecado. Es por donde el pecado manipula y actúa en nuestra vida. El cuerpo del pecado, nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado. Y la otra palabra que se menciona es el pecado. En el original griego, la frase para el cuerpo de pecado sea destruido significa para que el cuerpo del pecado quede sin empleo, ¿verdad? Cuando hablamos del verbo destruido, no es que se aniquila y desaparece, sino que queda neutralizado, controlado. Ya no tiene empleo, ya se le acabó el trabajito que tenía, está ahora como es, desempleado en nuestra vida. Eso es lo que significa, no tiene opciones en nuestra vida, no tiene funciones, no tiene oficios en nuestra vida, porque hay un poder que lo tiene controlado, que es el poder del Dios Todopoderoso. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, ¿cómo hacer para que las realidades de Dios lleguen a ser nuestras propias realidades? ¿Verdad? Es importante, para acceder a una realidad de Dios y tener su certeza, hace falta la revelación del Espíritu Santo en 5 verdades fundamentales. Vamos a mirar Efesios capítulo 17, verso 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder, para que nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora debemos, número uno, debemos aferrarnos a su palabra para creer que somos lo que Dios dice que somos. Óigame bien. Número uno, o letra A, vamos a aferrarnos a la palabra, a su palabra, para creer lo que Dios dice que nosotros somos. Usted es lo que Dios dice que es usted. Usted es lo que Dios dice que usted es. Otro, debemos actuar sobre el fundamento de esta realidad, demostrando y manifestando lo que nosotros somos. Si la Biblia dice que soy eso, entonces yo debo actuar sobre ese fundamento. Yo debo actuar sobre ese fundamento. Nosotros somos un poco olvidadizos y a veces tenemos el fundamento, tenemos la declaración, pero nos olvidamos de que tenemos que atraernos, tenemos que conciliar esa declaración con mi actuar. Entonces, en este punto, ese fundamento es la realidad. Ahora, ¿cómo la manifiesto y cómo la demuestro y la manifiesto, verdad, en mi vida? La gente tiene que ver lo que yo soy, y lo que yo soy es lo que la Biblia y lo que Dios dice que yo soy. El otro punto, debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestras tentaciones y sentimientos, y nuestra responsabilidad
frente a tal realidad es creer, y la de Dios es creer, y la de Dios es que la disfrutemos. Amén. Eso es lo importante. Usted tiene que entender que ninguna tentación está por encima de la realidad de lo que Dios ha hecho. Ningún sentimiento debe estar por encima de lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a esta realidad? Es creer, y la de Dios es que la disfrutemos. Comience a disfrutarla, créalo, y usted comienza a disfrutar. El otro punto, la fe, es la única manera de sustanciar esta realidad y traducirla en experiencia. La fe es la sustancia, la fe es la sustancia, y tú necesitas sustanciar esta realidad, ¿verdad? Necesitas sustanciarla y traducirla en una experiencia que tú vives. Eso es importante. Así que el otro punto es: todas las realidades de Dios están en Cristo. Por lo tanto, debemos permanecer en Cristo. En Él son sí y amén. Todas las promesas, todas las realidades en Cristo son sí y amén. Entonces, si en Cristo todas las realidades son concebidas por Él y en Él están, entonces yo necesito mantener una permanencia en Él. Bien dijo Jesús que Él era la vid y vosotros somos los pámpanos, y todo pámpano que en sí no está adherido no llevará fruto, enseñándonos de esta manera de una vida de permanencia absoluta en nuestro Señor Jesucristo, que garantizará que tu realidad se experimente y se muestre. Por eso dice que un árbol de vid nunca puede ver mango, nunca puede dar mango, etcétera. No, van dando de acuerdo a la naturaleza. Si el pámpano está en la vid, en ese pámpano un día se aflorará un fruto de vid. Amén. Por eso es importante que la gente y que tú puedas experimentar, poner en experiencia esta realidades. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3-4: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Te leo 1 Corintios 1:30, por favor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es importante. Te leo Gálatas. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Romanos 6:3 dice: o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. En todos esos textos que yo te estoy hablando de realidades, no de cosas que vas a ver un día, no de cosas que un día Dios cumplirá y lo hará. Te estoy hablando de cosas que ahora solamente lo que tú necesitas es que sean realidades experimentadas y demostrables por un acto de fe apropiadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante esto que te estoy hablando. Dios quiere que sacarte a ti de la inactividad y sacarte de la falta como diríamos, de vinculación a las grandes beneficios que Él tiene para ti, de lo inoperable, y quiere hacerte una persona operativa en el reino del Dios Todopoderoso. Eso es importante. Y hoy yo quiero terminar con un texto en Lucas 13 que está
aquí en Lucas, Lucas 13, 16. Vamos a leer un momentito en Lucas 13 para terminar aquí este texto. Lucas 13 lo dice en esta manera y hay un punto de la cual yo quiero dedicarme a debatir o a hablar con usted. El verso, dice el verso 13 y el capítulo 13 y el verso 16. Capítulo 13, verso 16. Vamos a leer desde el 15 o del 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado, ¿verdad?, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hoy hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. He tomado este texto muchas veces para entrar en algunas discusiones teológicas, pero no voy a tratar lo que es el día de reposo y de lo que Jesús describe en el día de reposo y cuál es la atención que él le da cuando esta gente, estos fariseos, le prohíben que lo haga en el día de reposo. Hoy yo quiero dedicarme a algo importante. El Señor Jesús da otra declaración y le dice, ¿verdad? Así como tú desatas a un asno o a tu buey en el día de reposo y lo llevas a comer, si tú lo haces, ¿verdad?, porque tienes una razón para hacerlo. Ahora, ¿cuál es la razón que tú tienes para desatar al buey y al asno? Que es tuyo, te pertenece a ti. Esa es la razón que tú tienes. Ese buey te da para comer, te ofrece su servicio, te da beneficio. Entonces se está muriendo ese día y tú no lo vas a salvar. Jesús dice, y esta mujer, hija de Abraham, que Satanás la ha atado por 18 años, no la voy a desatar. Ahora, ¿por qué razón Jesús dice, cuál es la razón que tengo para yo desatar a esta mujer que ha sido atada por 18 años? ¿Cuál es la razón que yo tengo para hacerlo? ¿Y sabe cuál era la razón? La razón que Jesús tenía para desatar a esta mujer es que esta mujer vivía no en la promesa de Abraham, sino en el cumplimiento de ella. Y que no era concebible que una persona que viviera en la realidad pudiera vivir como si eso no se hubiese cumplido. Entonces, de la misma manera como tú nunca puedes permitir que tu asno y tu buey se mueran porque tú tienes una razón, yo tengo razones más de peso para ordenar que esta mujer sea libre. Así que el día de reposo a mí no me interesa en viendo la razón que yo tengo para desatar a esta mujer. Es más fuerte y más de peso la razón que yo tengo
por desatarla a ella, que la razón que tú tienes para que yo no lo haga. Así que ella vive realidades. Ella está viviendo en la bendición de Abraham. Ella debe de vivir en la bendición que mi padre le dio a Abraham. Ella es una descendiente de Abraham. Así que hoy, mi amado hermano, usted se levanta porque hay una razón más de peso que la que alguien pueda impedir para que no lo haga. Y la razón más de peso es que lo que Dios le prometió a Abraham, y cuando le dijo: en ti, ¿verdad? La simiente, la simiente, la simiente, hablando así de Cristo Jesús, se cumplirá esta promesa. Así que lo que Dios prometió en Abraham, en Jesús se cumplió. Ahora yo no voy a esperar, sino que ahora tengo que hacer que esa realidad sea la experiencia en mi vida. Así que levántate hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, y comienza a vivir las realidades que Dios ha declarado para ti. Tú eres el libre de todo ataque del enemigo, y hoy, en el nombre de Jesús, Satanás no puede atarte. No hay nada que pueda atarte. Fue lo que Cristo le dijo a esta mujer. La iglesia es una iglesia gloriosa. Tú eres una hija de Abraham en Cristo Jesús. Somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Las promesas de Abraham fueron hechas a Abraham para que nosotros hoy la cumpliéramos. Así que qué lindo lo que Dios quiere hacer contigo. Amado hermano, levántese en fe y arrebate estas bendiciones que Dios tiene para usted. Hoy yo quiero orar por usted. Y si usted es una persona que todavía no ha entrado en esa realidad y al que esas promesas que Dios da, que Dios dio, se cumplan en ti, hoy tú puedes entrar solamente haciendo ¿qué? Obedeciendo lo que Él te dice. Acepta que esto ya se cumplió. Ahora Cristo es tu sanador, Cristo es tu salvador. Ahora confiésalo con tu boca. Cree en Él, que es tu salvador, que murió en la cruz del Calvario para que tú fueses salvo y que todas estas promesas se cumplieran en ti. Que ahora tú vivieras en la realidad de este evangelio. Así que, mi amado hermano, qué tremenda bendición la que nosotros nos ha tocado vivir. Así que ya yo no voy a estar pensando: ay, quién fuese como Abraham. Qué bendición Abraham. Tengo que elogiarlo, tengo que admirarlo, porque aún no teniendo la bendición que yo tengo hoy, él fue de testimonio y tuvo testimonio de fe. Y Dios habla muy tremendamente de ellos porque fueron testimonio en medio de la fe. Fueron hombres que verdaderamente vivieron en esas promesas. Ahora, cuánto más nosotros que estamos en las realidades. Que Dios te bendiga hoy y comienza a levantarte y a apropiarte y a demostrar, y que uses la plataforma, que la fe sea la plataforma por donde tú andas, para que verdaderamente tú puedas decir: Jesús cambió mi vida y ando ahora nuevamente con Cristo. Estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, ahora lo vivo para glorificar al Hijo del Dios Todopoderoso. Dios es grande y la iglesia es tremenda, es de Dios. Ahora tiene que haber marcada una diferencia, tiene que haber notablemente mostrada una diferencia entre las personas que andan en las realidades y los que no la andan. El mundo tiene que ver que hay diferencia. Aquí no se trata de que hay religiones, aquí se trata de que hay dos clases de personas en este mundo: los que tienen a Cristo y los que no lo tienen. Y la manera de marcarla y mostrarla es que vivimos en las realidades que en un tiempo Dios prometió a nuestros antepasados. Lo prometió al Mesías. Los profetas hablaron de él, pero hoy nosotros vivimos después de ese cumplimiento. Ellos miraron a Cristo delante de ellos. Ellos miraban el día que eso iba a pasar. Nosotros ahora miramos lo que ya pasó. Miramos ahora que ya se cumplió. Así que ahora andamos en esa realidad
de vida. Sano eres si estás en una enfermedad. Libre eres si tienes algún ataque demoníaco. En el nombre de Jesús, vamos, levántate. Si ha venido el desánimo, si ha venido depresión en tu vida, si es el caso de esta mujer que duró 18 años atada por Satanás, tuvo que venir Jesucristo y declararla y decirle: mujer, tú no tienes que estar atada, tú eres descendiente de Abraham, y los descendientes de Abraham recibieron ya la promesa, se cumplió la promesa. Ya está aquí, no puede atarte. Ahora más, era Cristo el que estaba ahí, pero cuando Cristo muere, amado hermano, dice que clavó en la cruz del Calvario todas las actas y decretos que contra nosotros había. Soy libre, soy libre. Esta palabra viene para liberarte, para decirte que tú eres el libre. Vamos, fuera. Fuera toda enfermedad. Estoy orando ahora por toda persona que está en angustia. Los que están angustiados, que dicen: siento una angustia, siento ganas de retroceder, tengo temores. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú eres el libre. Tú eres el libre. Por ti Cristo ya murió en la cruz del Calvario para que tú fueras libre. Por su llaga yo soy sanado. No dice que voy, sino que ya soy sanado. Por su llaga, por su obra en la cruz del Calvario. No dice por lo que va a suceder cuando Él llegue a la cruz, sino por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Todo demonio tendrá que huir, todo demonio tendrá que irse. Estoy hablando a toda fuerza demoníaca, estoy hablando a todo poder del infierno, mi querido amigo, mi querido hermano. Estoy hablando ahora mismo en el nombre de Jesús. Escúchame, escúchame. Estoy hablando realidad de Dios. Estoy hablando la palabra. Estoy hablando lo que Dios decretó contra ti, de enemigo. Ahora te pido que sueltes. Te ordeno que sueltes. Te ordeno que te vayas. Ordeno que liberes. Así como Cristo se presentó a esta mujer y ahora ordenó a Satanás que la tenía atada. Hoy mismo esa misma realidad se cumple hoy en los que están atados por el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro tu libertad. Hoy confiesa a Cristo como tu Salvador. Repite conmigo estas palabras si tú no has tenido a Cristo en tu corazón, y diga: Señor Jesús, te amo, me arrepiento de mis pecados y yo hoy entrego mi corazón. Me arrepiento de los pecados que he cometido. Confieso que he sido pecador, pero hoy todos los pecados, según lo que tú dices e hiciste, soy perdonado. Hoy soy salvo por la sangre de Cristo. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Hasta próximamente estaré contigo. Yo declaro hoy que lo que he hablado se cumple en tu vida, y que lo que he orado se cumple en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.